Bueno, en general, pues una variable pues, es un concepto fundamental en los lenguajes de programación. La variable puede ser declarada sin necesidad de instanciar y colocarle algún valor y posteriormente ligada. Ligada es cuando le damos un valor directamente, que es lo que hacemos acá, por ejemplo, define x5, que es lo que hacemos en Racket. Esto es una ligadura. Y esto cuando usted, por ejemplo, hace C++ intx igual a 8, esto es una referencia. Resulta que, por eso es que a esto realmente variable es un término muy general, a esto se le conoce como un nombre y a esto se le conoce como una variable. Y depende del lenguaje. ¿Qué sucede? Cuando usted liga una variable, usted le está dando el contenido. Realmente, eso quiere decir que usted está renombrando 5 como X. Usted cuando pregunta con X, X contiene 5. Realmente está haciendo... Pero cuando usted aquí pregunta por X, está preguntando es por una dirección de memoria. Una dirección de memoria que apunta a donde está guardado X. Entonces ahí ya vienen como las diferencias. En el caso de ligadura, es directo. X vale 5. Se almacena, X vale 5. Y ya está. En el caso de lenguajes que manejan variables como Java, C++, Python, en ese caso, la X guarda una dirección de memoria donde está almacenado el X. ¿Qué pasa? Cuando yo digo X es igual a 5 acá, esto no puede cambiar. ¿Sí? Esto no puede cambiar. Porque está haciendo un nombramiento. ¿Sí? Eso, usted una vez que dijo que X era 5, pues X se quedó como 5. No es mutable, exactamente. Y acá tenemos la posibilidad de que X pueda cambiar. Ahora, no es que sea mutable o inmutable, sino que tiene que ver es que lo puedes cambiar o no lo puedes cambiar. En el caso de mutable e inmutable, tiene que ver si la estructura puede cambiar. Por ejemplo, si usted tiene un arreglo y pueda cambiar los miembros interiores, eso es mutable. Si no los puedes cambiar, es inmutable. Esa es la diferencia de listas y tuplas en Python. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando usted hace una ligadura, eso no puede cambiar. Eso realmente no está manejando una variable, sino un nombre. Y cuando usted está haciendo una referenciación, es que ahí sí eso es una variable, porque usted está con una dirección de memoria que apunta a X. Y esa dirección de memoria, esto no cambia. Lo chistoso, esto no cambia. Realmente, las variables son una extensión de las ligaduras. Porque, pues, anteriormente en los lenguajes funcionales usted hacía, bueno, define x5, listo. X, sin importar lo que pase en este planeta, se queda como 5. Ahora, ¿qué sucede? Eso lo cambiaron cuando metieron estos lenguajes procedimentales por allá en los años 60, 70, y lo que uno ya podía hacer era, básicamente, X va a ligarse, pero es a una posición de memoria, a la cual sí podemos cambiar. La posición de memoria sí la podemos cambiar. Entonces, eso es lo que pasa acá. O sea, la posición de memoria no podemos cambiarla, pero sí podemos cambiar el contenido de la memoria. Eso vamos a verlo justo después del primer parcial, que veamos asignación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esas reglas de alcance de una variable donde es visible depende del lenguaje. Tenemos alcance estático y alcance dinámico. En el alcance estático, cuando usted declara dentro de una función, por ejemplo, una variable j, esa variable j solo vive aquí, ¿sí? Solo vive aquí. Pero hay otros lenguajes donde usted tiene la j, y usted puede preguntar, y la j nunca ha sido declarada por acá, pero el hecho de declararla acá hace que exista. Eso es alcance dinámico. Ejemplos, octave y MATLAB. Prueben y verán que tienen comportamiento. Hay lenguajes como Python, esto es Ruby, y lenguajes como Python que manejan las dos cosas. Cuando usted declara con un global una variable en Python, esa variable usted la declara así dentro de una función, es visible en todo el código. Si esa variable existe en todo el código. Y si lo mismo que usted hace con una arroba, eso se llaman variables de alcance global. Entonces eso combina lo de estático con lo de dinámico. Estático es cuando usted declara una variable normal y ella solo vive dentro de la función a la cual puede declarar. Y en el otro caso tenemos de alcance estático. Dentro del alcance estático tenemos dos cosas. Entonces, dentro del alcance estático tenemos, para algunos lenguajes de programación, tenemos algo que se llama block scope, alcance de bloque. Dentro de eso, básicamente, cuando usted tiene llaves, llave que abre, llave que cierra, usted, por ejemplo, aquí declara una variable, intx igual a 8. C++ lo maneja, por ejemplo. Si usted aquí tiene un if, por ejemplo, un while, un for, lo que sea, esa variable solo vive acá. Eso es un block scope.
¿sí? Eso es alcance por bloque. Y para esa razón se usan las llaves. Para eso me marca un bloque. Y hay otros que tienen el alcance por función. ¿Qué quiere decir? Que usted puede tener de función, por ejemplo, el caso de eso es Python. Por ejemplo, si usted declara un if o un for, entonces esto usted lo encuentra en C++ o en Java. Pero en Python, usted, por ejemplo, puede hacer esto. If, tal cosa, A igual a 8, else, y por acá luego puede preguntar por A, después del bloque. Puede decir B igual a A más 8, ¿sí? Obviamente, pues en ambos casos debería tener un valor, pero no es que esté limitado el if. Eso puede vivir en toda la función. Eso es función scope. ¿Sí? Ustedes tienen varios alcances, de hecho. Hay lenguajes que manejan el bloque scope, que tienen que ver es que dentro de las llaves, ¿sí? Dentro de las llaves es que está. Otro ejemplo es JavaScript. JavaScript también tiene eso, de que lo que está dentro de las llaves, usted puede crear un ciclo for, y si declara una variable allá adentro, esa variable no es visible fuera de eso. Eso es el block scope. Básicamente, alcance por bloque. Y el bloque de código están dados por las llaves. Entonces, las variables solo viven dentro de las llaves, ¿sí? Entonces, exactamente. JavaScript maneja ambos. Con el LED, maneja bloque scope. Y con var, sí, ya tiene razón. JavaScript están ambos. JavaScript es la diferencia entre el LED y el var. El LED tiene bloque scope y el JavaScript y el var en JavaScript tiene el var scope. Entonces, eso pues cambia mucho la forma de programar. Otro lenguaje que tiene funciones core es C#, ¿sí? C#, usted puede crear una variable dentro de un if y esa variable es visible en toda la función, ¿sí? En cambio, en lenguaje como C++, Java, las funciones se manejan un bloque scope. ¿Qué quiere decir? Que las variables solo viven dentro de las llaves. Las llaves son los delimitadores de bloque. Y en cambio, en estos lenguajes que no tienen delimitadores de bloque, aunque C# lo tiene, C# maneja el alcance de bloque scope. Entonces, JavaScript tiene esa característica también, de que tenemos con var, eso es del 2016 en adelante, ¿no? Eso es del 2016 en adelante, porque JavaScript antes del 2016 era otro asunto, ¿sí? Era otra voz. Ahorita es que se ha estructurado muchísimo. Y bueno, ¿y qué pasa? JavaScript, por ejemplo, usted declara una variable con LED, tiene eso. Exactamente, Manuel. Eso en el 2016 fue lo revolucionario y lo que le dio fuerza al lenguaje, porque anteriormente eso era un dolor de cabeza a desarrollar, porque había varias interpretaciones de las anteriores normas. La 6 dejó todo claro. Y ya el desarrollo web de frontend se volvió mucho más estable, porque anteriormente eso tocaba tener excepciones. Si esto era Chrome, es un código. Si tenía Internet Explorer, es otro código. Si tenía Mozilla Firefox, es otro código. Eso era puro sí. Si llega a este navegador, haga esto. Por eso es que anteriormente venía, esto solo es soportado en estos navegadores. No sé si se acuerdan de eso. Que ustedes entraban a páginas y decía navegadores soportados. No sé si se acuerdan de eso. Eso ya no se ve. Menos de que la aplicación sea muy vieja. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de clásico. Hay una página que se llama La Máquina del Tiempo y les voy a mostrar. Es que eso es algo como los lenguajes han venido evolucionando. Vamos a ver la página de matrícula de la Universidad del Valle. matrícula.univalle.edu.co. Vamos a darle browser, vamos a ver una versión del año 2012. ¿Sí? Vamos a ver del 2012, vamos a ver de diciembre por acá. Y por acá ustedes van a ver, esto es del 2012, eso era cuando pues yo era estudiante, imagínense. Entonces, esperemos que abra. Esta página a veces es lenta. ¿No han escuchado sobre esta página de Whitebad Machine? ¿No han escuchado sobre esa página? No, profe, yo la verdad ni la conocía. O sea, Sí. esa página muestra como la evolución de cómo han cambiado las páginas, o que, o sea, cómo han, sí. La interfaz y todo. Sí, miren que aquí, miren, esta es la página de matrícula del año 2013, febrero-junio del 2013. Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, esto anteriormente, creo que tengo que mirar aún más antes. Vamos a mirar una época más, vamos a mirar el 2007. Diga, profe, yo veo esa página igual. Eso no ha cambiado mucho. Miren acá, por acá, anteriormente me dejó esto mal. Ah, miren, aquí.
Para un mejor uso del comportamiento recomendamos utilizar los siguientes browsers. ¿Por qué? Por el estándar de JavaScript en ese entonces. En ese entonces era, o sea, desarrollar web era fregadito. ¿Por qué? Por esa razón. Porque como todo el mundo hacía lo que quería, ¿sí? Miren que aquí ya quitaron esto, ¿no? Adiciones y cancelaciones, agosto-diciembre del 2011. Hace 10 años, imagínense. Si esta página no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Y en mis épocas, 2004, ahí lo está recargando. Esta es mi matrícula del año 2004. Me acuerdo que matriculé deportivo formativo mal. Ha metido es que danza. Miren, está la página Se vieja. puso a bailar, profe, ok. No, yo lo cambié a atletismo, pero me tocó un día durísimo. De 7 a 9 tenía atletismo, de 10 a 1 tenía inglés, de 2 a 5 tenía cálculo y de 5 a 7 tenía IT. La gente no se me hacía al lado del IT, se imaginarán por qué. Entonces, Se pues, estresaba corriendo. no, pues uno corriendo y pues sin poderse bañar. Ah, no, Entonces, claro, pues, diferente. sí, sí. Yo lo que hacía era llevar una loción. Me da como pena, pues. Se hacía el baño francés. Sí, tocaba porque pues a qué hora me iba a bañar, tenía inglés de 10 a 1 y yo en una hora no hace nada, yo en una hora iba a la frutería a comerme algo. Entonces, bueno, por ejemplo, esta es de mi matrícula, ahí me tocó el lunes 2 de agosto del 2004, pero yo aquí me equivoqué y el viernes 6 me cambié a atletismo, porque estoy mirando y bueno, me acuerdo de esta página, pues tiene un bonito recuerdo para mí, porque pues fue en esta que hice mi primera matrícula, pues cuando entré en ingeniería eléctrica, después que me pasé a electrónica. Bueno, entonces lo que quería mostrarles acá era que por esa razón, antes del 2016 era muy común ver que este navegador soporta esta página soportada en tales navegadores. ¿Por qué? Porque el JavaScript anteriormente era pues, un poco complejo. ¿Vale? Ya después del 2016 con la especificación ya mejoró mucho y ya prácticamente es plano, aunque hay algunas diferencias con algunas librerías por ahí, pero bueno, ya no es tan marcado como antes. Entonces lo que les quería decir es que, por ejemplo, esto, si usted declara una variable con let, esta tiene un bloque scope. Y si la declara con var, tiene un función scope. Pero dentro de esto, estos son de alcance estático. Ambas son de alcance estático. No sé si han vivido si no les ha parecido alguna vez raro que en un lenguaje ustedes declaren algo dentro de un if y sea visible toda la función. ¿No les ha pasado? ¿Que se han extrañado? ¿En algún lenguaje que estén aprendiendo? ¿O no? ¿Cómo así, profe? Usted declara una variable dentro de un if, ¿correcto? Y usted la puede usar después del if. Ah, sí, porque queda declarada fuera del if, queda como global. No queda Pero, local ahí dentro del if. Sí. pero no es que sea global. ¿Por qué? Porque es que usted lo declara dentro de la función y este existe acá. Eso es un block scope. Perdón, eso es un función scope. En cambio, acá con el block scope depende de las llaves. De hecho, les puedo mostrar dos ejemplos. Miren esto acá. Miremos acá, rpl.it, rplit.com. Miren acá. Vamos a abrir en dos lenguajes diferentes. Vamos a probar un lenguaje con ambos casos, que en ese caso Node.js sería el perfecto. Vamos a crear un ejemplo en FLP. Entonces, miren esto. Entonces, esto es JavaScript, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a crear una función, función, y esto recibe un X, ¿correcto? Abrimos las llaves y creo con un let. Entonces, si X es mayor o igual que 8, ¿verdad que es todo así? Si X es mayor o igual que 8, entonces, console.log, pongamos una variable acá, porque creemos una variable let a igual a 3, y console.log a, ¿correcto? Y voy a preguntar en el else, voy a preguntar por acá afuera, console.log, vea, ¿correcto? Eso es un ejemplo ahí que me inventé. Ahora observen qué pasa, voy a invocar esa función invoquémosla con 13, ¿listo? Que sea mayor que 8. Y observen, es función, ¿no? Entonces, invoquémosla y miren, ¿qué pasó ahí? What? Console no está definido. Es con C minúscula. Ah, gracias. Listo.
¿Qué dijo acá? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció ahí? La A no está como definido, no se encuentra la No se encuentra la. ¿Por qué no encontró la? code. ¿Qué pasó aquí con estas llaves? Esto es un bloque. El LED tiene un alcance de bloque. Cuando usted tiene un alcance funcional, cambiémoslo por var y observe. ¿Qué diferencia viene? Cuando cambié LED y var. Aquí en este lenguaje. Que es JavaScript. ¿Qué vieron allí ustedes? Miren de nuevo. Pongo LED. ¿Listo? LED tiene alcance de bloque. Ambos son alcances estáticos. ¿Sí? Miren, 3. Y miren acá, va. ¿Qué diferencia vieron en ambos casos? ¿Cuál es la diferencia? Como decía el compañero ahora, el S es para bloque, en cambio el bar es como un poquitico más globalcito, tiene un score más amplio. Un score más amplio, pero yo tampoco puedo preguntar acá afuera, ¿no? Miren, si yo pregunto acá afuera, ¿qué va a pasar? Miren, sin importar, miren, me da un error, sin importar si es LED o bar, el alcance sigue siendo estático. Miren un caso de alcance dinámico. ¿Aquí hay global o no? No. Entonces, a un alcance dinámico, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver si aquí está MATLAB o Table. Vamos a ver el ITSI, TCL, PHP. Creo que no está. Voy a buscar Octave. No, y MATLAB. No, tampoco está. Voy a usar Python. Entonces, en Python puedo explicar ese ejemplo. Entonces, ejemplo FLP. Entonces, observen. Vamos acá a Python. ¿Y qué pasa? Voy a crear una función. Por ejemplo, de función, recibe un X. Entonces, sería una A igual a X más 3 y print A, ¿correcto? Y miren lo que sucede. Si X es mayor o igual que 3, entonces A igual a 8, ¿correcto? Y aquí voy a imprimir A. Vamos a imprimir A en ambos casos. Miren lo que observa, miren lo que pasa. Miren lo que pasa acá. Entonces voy a tener función de 10, por ejemplo. Miren lo que sucede. 8, 8. Miren lo que sucede acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio error ahí? ¿Por qué me dio un error en este caso, muchachos? Porque la A nunca se definió. La A nunca se definió, o sea, la A depende si es mayor que 3. Listo. Ya considerado eso, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo intento imprimir acá afuera, esto no tiene puntico mala costumbre, entonces, igual pues Python los ignora. Miren, aquí me da un error, ¿no? Miren. Pero si yo hago lo siguiente, observen, y observen. Aquí va a dar miren, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? Y miren, yo puedo preguntar por antes. Y miren, puedo preguntar antes de la función. Y miren, error. Miren, A no está definido, línea 8. Si lo comento, miren lo que pasa acá. Me da el valor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Alguien puede escribirme qué sucedió ahí? Cuando el error ahora, profe, es porque no primero salió el print y no se ha definido no se ha construido todavía la función dentro del árbol, pues, de Python, por así decirlo. Digo que lo está sacando de la memoria. Sacando la memoria con este, ¿no? Sí, porque o sea, usted usa la función 2, entonces ya queda declarado A en alguna parte. Y después usted dice, no, pues imprimime A de la función y pues ahí sale A. Correcto. Pero al darle ese scope global, eso es alcance dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque ese empieza a existir en todo el código. Es desde el momento que yo llamo a función. Si ustedes ven, ella no existe antes. Y en el anterior caso, claro, como se declara con X mayor que 3, eso hay que tener cuidado cuando no tiene ese función scope. ¿Por qué? Porque usted puede preguntar por la variable por fuera y no le va a decir, no, yo no te conozco. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si no entra aquí, usted tiene que asegurar que se declare. Cuando declara una variable global, es global, o sea, es una variable en todo el código. Eso es alcance dinámico. No sé si allí ya pueden ver la diferencia entre ambos paradigmas.
¿Alguien me puede describir cuál es la diferencia que estoy mostrando acá entre estático y dinámico? Pero todos dos tienen igual participación del scope, ¿no? No, entre dinámico y estático no. Porque es que en dinámico, ¿qué está sucediendo? Si yo quito este A, observa lo que pasa. Si yo quito este A, ¿por qué me está dando un error aquí con A? ¿Por qué me está dando? Deja de verlo. Esa- Es estático. Es estático. Cuando yo lo hago acá es dinámico. ¿Sí? ¿Por qué es dinámico? Se bendita costumbre con ese puntico. Entonces, es dinámico, o sea, la variable empieza a existir en todo el código. O sea, es el más clásico de alcance dinámico. Una vez que la variable global ha sido creada, es visible en todo el código. No, o sea, tiene un scope global, ¿sí? Básicamente le cambio el scope al global. Y ahora, ¿qué sucede acá en el otro ejemplo que les había mostrado? En el otro ejemplo que les había mostrado, tenía que ver, acá mi RPLs, tenía que ver con este de acá. Tenía que ver con este de acá. Que ustedes ven, si lo cambio como var, ¿sí? Pues obviamente aquí va a dar un error por este, voy a comentarlo. Obviamente va a dar un error ahí. Si yo lo hago acá, pues tengo ese. Pero ¿qué pasa? Este es function scope. Es alcance estático, pero dentro del alcance estático existen estos dos. Y el otro es block scope, cuando hago let. ¿Sí ven la diferencia allí entre esos dos alcances estáticos que nos ofrecen los lenguajes? Sí la encuentran la diferencia o no. Sí. ¿Alguien la puede explicar? ¿Qué pasó ahí? ¿Nadie quiere? Profe, que dijo que no puede Otra vez, hacerlo ¿no? bien. ¿Qué puede explicar? Miren, con LED me produjo un error a la hora de la línea 7, ¿no? Me dijo que había un error. Y mire con var, no me produce ese error. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Ambos son alcances estáticos. Pero ¿cuál es la diferencia Es fundamental? que el var existe en todo el bloque de la función, ¿no? Ujú. ¿Y Pero, el LED? profe, Y el LED esa solamente pregunta, en el if interno. una pregunta muy pues, fuerte, porque la verdad yo trabajo con esto y yo me vine a dar cuenta de eso fue después de 3 años de experiencia. El problema es que el VAR, como dice el compañero, él internamente hace un proceso y él apenas compila, él sube y vive durante toda la función. A cambio que LED solamente vive sobre el scope del if. Sobre el bloque, de hecho, yo puedo hacer lo siguiente, observa. Puedo poner un bloque arbitrario, ¿sí? Un bloque puede ir así. Eso es sintácticamente válido. Yo puedo decir var let j igual a 8, ¿correcto? Y acá yo puedo darle console.log j y aquí va a funcionar como un silvestre. Mira, 3. Pero si yo pregunto por este j acá afuera, mira lo que pasa. Si yo pregunto por ese j allá afuera, observa. ¿Qué lo hace? Estoy haciendo lo genérico. Un bloque, un bloque, pues siempre hay entre llaves. Eso es válido en Java, es válido en C++. De hecho, en C++ tiene un bloque scope. Sí, básicamente tiene un bloque scope. De hecho, eso entra dentro de los conceptos que nosotros estamos viendo. Comprender la diferencia entre ese alcance funcional y un alcance solo de bloque. Y eso después uno lo tiene que considerar a la hora de programar. Entonces, ¿Nosotros va a tener como un objeto, profe? ¿Dónde está el LED? ¿qué pasa acá? ¿No sería como un objeto soy ahí, esa parte? No, eso no es un objeto. Si le preguntamos el tipo, mira, eso es un número. Type of J, mira. Eso es un número. Mira, número. No es un objeto. La idea fue la construcción, o sea, porque cuando uno construye así objetos con la llavecita así. Ah, sí, pero no lo estoy construyendo con la estructura de... Esto no es un objeto, porque el objeto es levemente diferente. Usted, por ejemplo, dice nombre, por ejemplo, papá, es igual nombre, Juan, así, ¿correcto? Se construye con comas. Esto es un objeto. Apellido, Delgado, y así. Esto es un objeto. ¿Sí? Esto es un objeto, pero esto que yo les estoy mostrando acá, que es una secuencia de, miren que va separado por comas,
Esto que yo les muestro acá no es un objeto, esto es un bloque de código. Es sutil la diferencia, ¿no? En JavaScript, es sutil, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, no sé si allí pues lo puedan observar un poco mejor. La diferencia entre ambos. Profe, Sí. ¿todas las variables globales son dinámicas o no? Por ejemplo, No, si yo sí. defino una variable afuera de cualquier función, va a existir durante toda la ejecución de ese programa. ¿Sería dinámica? En ¿O ese seguiría caso, no, sería estático porque su scope, o sea, su alcance, está normal. Una cosa es coger una función adentro de una función y que sea visible en todo el código. Eso es dinámico. Y por ejemplo, en JavaScript, si uno inicializa una variable sin utilizar var_let, esta se convierte en una variable global. ¿Esa ¿Así? global sería dinámica o estática? Sería dinámica. Y yo pregunto por fuera. Gracias por indicarme eso, sí, no me la sabía. Llamemos después de función, voy a preguntar por J. Esto es una variable global. Y esto es alcance dinámico, correcto. Esto es alcance dinámico. Esto es alcance dinámico, porque mira, el JavaScript tiene los tres, porque aquí va a haber un error, porque no hemos ejecutado la función. Pero mira lo que pasa después de ejecutar la función. Si es correcto, eso sería un alcance dinámico, es correcto. No sé si allí miran la diferencia entre los tres. Increíble que este lenguaje maneje los tres alcances. Y si está fuera de la función, profe. ¿Si está fuera quién? ¿La declaración? No, pues está dentro de su scope. Es natural. O sea, si yo declaro aquí, por ejemplo, va el let j igual a 9 y por acá lo voy a usar, miren que no hay ningún problema. Mira, porque está dentro de su scope. El dinamismo se mira de adentro hacia afuera. O sea, que una función que está adentro pueda generarme variables hacia afuera. Eso ya es algo diferente. Pero si la variable está, digamos, allá, esto es alcance estático. ¿Por qué? Porque la variable está dentro de su scope. O sea, es un scope estático. Desde el inicio hacia adelante. Eso no hay, digamos, allí como una mayor ganancia. No sé si miran la diferencia entre ambos. Andrés dice que es mala práctica si se usa el modo estricto, da error. Bueno, eso hasta allá no llega mi conocimiento en JavaScript, la verdad no llega hasta allá. Pero bueno, eso no sería una buena práctica, pero es bueno saberlo. Pero sirve de ejemplo, ¿no? Sirve de ejemplo. Entonces, listo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna curiosidad sobre lo que les mostré. No sé si terminando esta clase ustedes puedan considerar eso en su programación o no. Sí, profe, considerar el scope. Sí, exactamente. Considera el scope de la... O sea, porque eso es algo que uno a veces, cuando está aprendiendo un lenguaje, uno ignora eso. Y es una de las cosas más importantes para sacarle jugo al lenguaje. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos pasar la página con esto. Entonces, y aquí vamos a hablar de la ligadura, ¿sí? La ligadura puede ser libre si no ha sido asignada. Y está en estado ligado si ha sido asignada. Entonces, si vamos a ver, en cálculo lambda, entonces, si la expresión e es una variable, la variable x ocurre si solo si x es igual a e. Si la expresión e es de la forma lambda y e', entonces la variable x ocurre libre siempre y cuando sea distinto este y que ocurra libre acá. O sea, básicamente, si es una expresión solita, entonces ocurre libre. Si es una expresión tipo lambda, de y de e, de expresión, entonces, y la expresión ocurre libre si es de la forma e1, e2, entonces ocurre libre si x ocurre libre en n1 o n2. Acuérdense que la expresión de cálculo lambda, que eso lo hemos visto hace un par de clases, básicamente es de la manera. Entonces, una LS expression, que es del cálculo lambda, ocurre si es un identificador, ¿correcto? El segundo caso es lambda identificador. Y luego acá, esperen, voy a moverlo un poco más para acá.
¿Qué se me hizo el mouse? Ay, chanfle, voy a tenerlo que mover así. Bueno, aquí esta es el lambda identificador, LC expresión, y la última es, un paréntesis, LC expresión, ¿vale? Esta es la gramática, si no la recordamos. Entonces, ocurren tres casos. Si es un identificador, solito, ocurre libre. Si es lambda, que es la expresividad de función, identificador, si es igual a este identificador, suerte, tiene que ser diferente. Y ocurre libre aquí, dentro de la expresión interna. Y en el otro caso, ocurre libre si ocurre libre acá o ocurre libre acá. Entonces, observemos. Entonces, de acuerdo a la siguiente definición, preguntemos, ¿ocurre libre X o no ocurre libre X? Les voy a ayudar con este. Como X es igual al de este, entonces no ocurre libre porque está ligada al valor de aquí. Preguntemos X. Entonces, miren acá. Como este es un LC expression, entonces debe ocurrir libre en alguno de los dos lados. ¿Sí? ¿Ocurre libre aquí o ocurre libre acá? Como aquí es un identificador solito y la regla nos dice, si es una variable solita, entonces ocurre libre. Si es igual a este. Entonces aquí ocurre libre. Y miremos este. Este se parte en dos LC expression. Vamos a ver. Entonces, observemos. ¿Debe ocurrir libre aquí o ocurrir libre acá? ¿De acuerdo? Porque esta es el tercer caso. E1, E2, entonces ocurre libre si ocurre libre en E1, en la expresión 1, o en la expresión 2. Analicemos la expresión 1. X no es igual a esto, entonces tenemos que analizar acá adentro. X no es igual a esto, entonces ya. Y aquí está solita. Eso significa que ocurre libre. Y acá vamos a ver esta expresión. Tiene dos expresiones, debe ocurrir libre acá o ocurrir libre acá. Analicemos. No es igual a este, y acá solo es un indicador. Ocurre libre. Y acá, or, aquí ocurre libre. True or true, true. Entonces aquí va a ocurrir, X ocurre libre por cualquiera de los dos lados. Entonces, es básicamente cumplir estas reglas. Para eso, vamos a diseñar una función. Profe, Dígame. la otra vez que yo sí me perdí esto. No entendí por qué el tema de libre y no libre y todo eso. Es solo cumplir hay que cumplir estas reglas, básicamente. Que si es igual a una expresión solita, si es igual a esta expresión, si cae en el caso identificador, ocurre libre, sin ningún problema. Si cae en si es una expresión lambda, ocurre libre. Si es diferente a esto y ocurre libre aquí. Este lambda expression, pues viene a decir este lambda expression. Y acá, en el caso de este, tiene que ocurrir libre acá o ocurrir libre acá. Eso es una definición. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos definir si X ocurre libre en cualquiera de las dos. Entonces, ustedes observan, X aquí está. ¿Qué me pueden decir? De acuerdo a lo que dije, ¿ocurre libre o no ocurre libre? Con lo que acabo de decir. ¿Ocurre libre o no ocurre libre? Ya estaría ligada, ¿no? Ya está ligada, ¿sí? Aquí, por la segunda regla. Si ustedes ven, la segunda regla me dicen, si la expresión es de la forma lambda y de E, entonces la variable X ocurre libre sí, solo sí, Y es distinto que X y ocurre libre E. Eso es un I. ¿Sí? Entonces, eso es un I. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una función, igual aquí está hecho, pero, bueno, aquí, y aquí, bueno, aquí vienen los mapas. Entonces vamos a ver esta de ocurre libre. Entonces vamos a analizarlo y vamos a ver cómo podemos sacar una expresión lambda. Entonces acá, recuerden, numeral lang EOPL, y acá vamos a definir unas expresiones. Define expresión 1. Entonces, una expresión lambda puede ser un símbolo X. Este sería el caso identificador. Este es el caso identificador. El segundo caso es que venga de la expresión 2, que sería tipo lambda, que venga X, y por ejemplo, sea, por ejemplo, X solo, por ejemplo. Este sería otro caso. Y definir una expresión 3, que sería del caso, expresión 1, pongamos lambda y X, y acá pongamos X solito. Podemos poner XY, por ejemplo. Entonces, estas expresiones cumplen la gramática. Esta gramática que ustedes ven acá. Un lambda expression puede ser un identificador. Puede ser un lambda, palabra lambda, seguido de paréntesis identificador, seguido de una lambda expression. En este caso, escogí identificador. Este vendría siendo lambda expression. Y finalmente, este vendría siendo, eso se llama pp expression. Después lo van a conocer bien. Entonces, que son dos lambda expression. Aquí tienen la primera y aquí tienen la segunda. Este corresponde al segundo caso,
que es este, y este corresponde al tercer caso, ¿sí? Entonces, simplemente mapeé la gramática, ¿sí? Si ustedes ven, la mapeé así, de acuerdo a cómo está ahí. Expresión 1, pues solo es el X. Expresión 2 es el lambda XX, y expresión 3, pues es este de acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a diseñar una función para determinar si ocurre libre o no. Entonces, nos toca, de acuerdo a la gramática, nos toca definir esa función. Define, ocurre libre. Entonces, ocurre libre recibe la expresión y recibe una variable, ¿correcto? Recibe una variable que queremos preguntar. Vamos a preguntar por el primer caso. Si la expresión es un símbolo, ¿qué pregunto si la expresión es un símbolo? ¿Qué pregunto acá? De acuerdo a la regla. Si es un identificador, ¿cuándo ocurre libre? ¿Cuándo ocurre libre, muchachos? ¿Cuándo ocurre libre? ¿Qué les dice ahí? If, doble F es sí, solo sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que preguntar ahí? De acuerdo al primero. ¿Qué tendría que preguntar? ¿Qué tendría que preguntar? Debería preguntar si X es igual a E. Si Sí, el exacto. identificador es igual a la variable. Sí, exactamente. Entonces pregunto, ¿cuál pregunta expresión de va? Correcto. Listo. La segunda condición, ¿cómo me doy cuenta que es tipo lambda? ¿Cómo me doy cuenta que es tipo lambda? ¿Qué tendría que preguntar? Que si es lambda. Si variable, o sea, si lambda, si uno me pregunta. No, porque lambda no es... Lambda es una palabra. Sí, lambda es una palabra. Sí, eso es una palabra. Esto es un símbolo. Lambda es un símbolo. No es nada raro. Sí, lambda es una palabra. Sí, esto es una palabra. Entonces, ¿qué debería revisar yo aquí para darme cuenta que eso es un lambda expression? Que es el segundo caso de la gramática. ¿Cómo haría para darme cuenta? Con el car, correcto. Listo, con el car de list, con el car de expression. ¿Y qué pregunto? ¿Qué pregunto el car de expression? ¿Qué pregunto en el car de expression? ¿Qué pregunto en el car de expresión, muchachos? Exactamente. Vea, ¿usted es igual a comillita lambda? Exactamente. Y si es así, aplico la regla. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que cumplirse dos cosas. Tiene que cumplirse que X ocurre libre si es distinto que Y. Que Y es distinto que X, o sea, de este. Muchachos, ¿cómo yo sacaría este Y para poder preguntar si es igual a X? ¿Cómo yo haría eso? Si no es igual, ¿qué tendría que preguntar? ¿Dónde lo extraigo? Tengo lambda Y entre paréntesis, lambda entre paréntesis Y y luego X. ¿De dónde lo saco? ¿Cuál sería ese valor? ¿De dónde lo saco? Profe, como eso es como, no sería como CDR, car de CDR, algo así más o menos. Este es el Y, la lista con Y, es el car del CDR de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos devolvería la lista con Y. ¿Estamos de acuerdo aquí? Esto es una lista como elemento. Miren acá, de expresión 3 vamos a sacar el car del CDR. Miren, expresión 3. XY, qué raro. Expresión 2. Vamos a sacar la expresión 2 para que ustedes miren. Vamos a sacar la expresión 2, que es el lambda. Pues miren, el car del CDR de expresión 2. Me vuelve X, que esto podría convertirlo en KDR perfectamente, ¿no? Y miren. Y entonces, ¿cómo haría para sacar esa X de ahí? Porque eso es una lista. ¿Cómo haría para sacar esa X de ahí? El car de eso, ¿no? Entonces sería el car, el KDR. Miren, saqué X. Y de allí, pues, me sale este señor. El KDR, miren. De ahí me sale. Entonces, yo debería preguntar si el KDR, entonces, si no es igual, el KDR de expresión a la variable que entra. O sea, voy a preguntar
si no es igual a este de aquí. Y ocurre libre en el siguiente. Ocurre libre en la expresión. Entonces, ocurre libre, var, y vamos a meter la expresión. ¿Cómo sacamos, muchachos? Tenemos la expresión 2. ¿Cómo sacamos esta X de aquí? O, por ejemplo, ¿cómo sacaremos esa X de allí? ¿Ese quién sería? ¿Ese quién sería? Esta X de aquí. ¿Quién sería KDR. ese? KDDR, correcto. El tercero de la lista, KDDR. Ajá. Expresión. Entonces, ocurre libre. Y esta es la condición que nosotros mapeamos, ¿sí? Entonces, preguntamos, si el car, o sea, si el primero llega a un lambda, entonces llega a esto. Y en otro caso, cae en el tercer caso. Y en el tercer caso, miren lo que tengo. Tengo expresión 1 y expresión 2. Tengo que preguntar si ocurre libre en alguno de los dos, porque aquí lo dice, ¿sí? Porque aquí lo dice. Yo solo estoy siguiendo la regla que me están diciendo allí. Solo estoy following the rules. No estoy following the rules. No estoy haciendo nada más. Entonces, ¿cómo saco la expresión E1 en expresión 3 y cómo saco la expresión E2? Esta es la primera expresión y esta es la segunda expresión. ¿Cómo saco este lambda solito y cómo salgo este XY? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Ustedes me dirán. ¿Cómo sacaría este primero? ¿Cómo sacaría este primero? El CDR, no, es el... Este de aquí, ¿quién es? A ver, ¿quién es? El CAR, ¿no? Si yo, miren, pregunto por el CAR de expresión 3, me saca la primera expresión. ¿Y cómo saco el segundo? Que sería XY. ¿Cómo lo sacaría? El CDR, profe. CR de car. Sería el KDR, ¿no? Es el segundo. Mira, el KDR es XY. Si sacamos el CR, miren lo que sale. Sale una lista de lista. Entonces, cuidado con eso. Es el KDR. Recuerden que las listas tienen esa estructura recursiva. Es el KDR, no, el CDR. Me sacaré una lista con una lista adentro. Y eso no me sirve. Yo necesito sacar este XY solo. Recuerden que esto está compuesto por esto, seguido de una lista que está compuesto por esto y la lista vacía. Por eso es, el segundo elemento siempre es el KDR. Entonces, debe ocurrir libre. Debe ocurrir libre en el car de expresión con la variable y ocurre libre en el KDR de expresión. Y listo, ahí cerré y luego vamos a cerrar todos los casos. Entonces, vamos a analizar si nos da lo que nosotros estamos esperando. Entonces, pregunta, ¿X ocurrirá libre en el primero? ¿Sí o no? Ustedes me dirán. En el primero, de acuerdo a las reglas que les he mencionado. ¿Ocurre libre? Sí. Si preguntamos aquí, si preguntamos por ocurre libre en la expresión 1, X, me va a decir verdad, ¿sí? Es igual a esto. ¿Ocurre libre? Sí. Aquí ocurre libre. En la segunda, ¿ocurrirá libre X? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué diría? ¿Ocurre libre X en la segunda, la expresión tipo lambda? ¿Ocurre libre o no? En esta expresión. De acuerdo a las reglas que mencioné. O no hay día. Lean esto. Lean esto. Esta es la segunda. Léanlo. Léanlo a ver si ocurre libre X en la expresión lambda X. Esta es la que tenemos. Lambda X. X. ¿Ocurre X libre? Ahí. Exactamente. Como X está en el identificador, no ocurre libre. No hay nada que hacer. Es como Entonces, aquí una en la... esfera ligada, profe. La X esfera ligada. Sí, la X está ligada, claro, a la declaración del lambda. Quedan conectadas. Nada que hacer. ¿Sí? Nada que hacer. Y bueno, y en este último ocurrirá libre X. ¿Ustedes qué opinan? Este es el último caso. ¿Ocurrirá libre X en el último?
en la expresión 3. Miren la regla. Puede ocurrir libre N1 o N2. Entonces, de acuerdo a la regla, N1 ocurre libre o ocurre libre N2. ¿Ustedes qué me dicen? ¿N2? Esta es la expresión 1 y esta es la expresión 2. ¿Ocurrirá libre en alguno de los dos? ¿Ustedes qué piensan? En la expresión 2, ¿no? En la expresión 2 ocurre libre, efectivamente, porque esto es, tercer caso de nuevo, expresión 1 y expresión 2. Y aquí ocurre libre por ser identificador. También aquí ocurre libre porque es distinto que el y en esta expresión también ocurre libre porque es un identificador solito. Entonces, pues esto en expresión 3 debía ser verdadero de toda verdad, ¿sí? Ocurre libre en la expresión 3. Entonces aquí, básicamente, cualquier cosa que a nosotros nos pidan, o sea, realmente el hecho que ocurra libre o no tiene importancia para lo que quiero explicar. Lo que tiene importancia acá es que tengo un procedimiento para preguntar si una variable ocurre libre o no. Lo que estoy haciendo acá es hacer una función que me cumpla esta búsqueda. Ese era el objetivo. ¿Listo? Estas son las reglas. ¿Sí? Esas son las reglas. Esto más bien es, o sea, no es que sea el concepto de que ocurre libre o no ocurre libre, sino que miren, las reglas que aplicamos para resolver el problema que nos plantearon. Y el problema que nos plantearon determina si ocurre libre o no. Si ustedes lo ven acá, esta es. Miren, primer caso. ¿Sí? Este es el primer caso de la gramática. Segundo caso de la gramática y tercer caso de la gramática. Miren cómo mapeamos las funciones de acuerdo a la gramática para el problema que nos está planteando. Entonces, eso era lo que yo quería que vieran. En el caso de identificador, pues no hay nada que hacer. En el caso de lambda, como hay una expresión tipo ls expression, o sea, como es, tengo que volver acá, miren que hay un llamado recursivo. Y en la segunda hay dos llamados recursivos. ¿Por qué? Porque hay dos lambda expression. ¿Lo ven acá? Eso es lo que quería que vieran. Aquí hay un llamado recursivo porque solamente es una. Y aquí hay dos llamados recursivos. Entonces, eso era lo que les quería comentar, básicamente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al diseño que se hizo de la función. ¿Si tienen alguna pregunta al respecto? Profe, una pregunta, si en la segunda expresión, en la de lambda, aquí está XX, si hubiera entre el paréntesis y, ¿qué pasaría? Esa otra variable. Acá, sería libre. De hecho, lo podemos probar. O sea, tú dices, definamos una expresión 4. Expresión 4 que sería lambda yx, ¿no? Eso es lo que tú me dices. Sí, señor. La libre x. Aquí x es libre y y es ligada. Si tú miras, ocurre libre. Expresión 1, expresión 4, mira que ocurre libre. X es libre. No la he ejecutado. Aquí se me fue un paréntesis. Listo. Entonces acá, mira, si la buscamos, mira, ocurre libre. En caso de y, mira que ocurre ligada. Por el hecho de estar identificado, ¿sí? ¿La gramática la veremos como lista? La respuesta es no. La veremos como árboles de sintaxis abstracta y eso viene en la próxima clase. Ya la próxima clase es la última que veremos en metodología tradicional. Ya a partir de la quinta clase, ya la otra semana les dejaré los videos, ya para empezar la metodología de invertida, clase invertida. No, efectivamente no. No siempre. Ahorita acá al principio, pero luego usaremos árboles de sintaxis abstracta que pues nos quitan encima esa limitación de la lista. Realmente nos la quitan de encima y dejamos de pensar en CAR y CRs. Ya totalmente. De hecho, en la próxima clase vamos a ver las interfaces y las implementaciones, ¿sí? Entonces, es eso. Listo. No, en eso último que dije, olvídenlo, eso lo explicaré en su momento. Sino que acá estamos usando listas para implementar los tipos de datos, básicamente. Miren que aquí estoy usando siempre listas. En caso de que sea más de uno, siempre voy a utilizar listas. Y las listas siguen la gramática. Es la misma idea de los árboles. No ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado absolutamente nada. Seguimos la misma idea de los árboles. Lo único es que aplicamos la gramática que allí nos indicaron, básicamente. Bien, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta antes del último descanso. Profe, eso en los árboles se puede implementar de manera más óptima, ¿cierto? Sí, la próxima clase veremos árboles de sintaxis abstracta y efectivamente así hay una forma 1.000.000.000 de veces más óptima.
Pero Profe, como acá, y hay sí. un proceso mecánico para uno optimizar un algoritmo, la N, dejarlo a uno, supongamos. No. Esto es un problema, por ejemplo, un algoritmo 2 a la n. Por ejemplo, hay algoritmos exponenciales, como el caso del agente viajero, que es R a la n, el agente viajero, que es un algoritmo exponencial, y pues no, lamentablemente. De hecho, eso es un ámbito de investigación actualmente, y eso lo verán ustedes en el curso de complejidad y optimización, lo que se ha tratado de hacer con eso. Eso es lo que trata el curso de complejidad y optimización, que es el que sigue a FADA. Imagino que los de tecnología lo matricularon, o no lo matricularon este semestre. Sí lo vimos, pero no entendí. Sí, estamos viendo eso de 5 SAT, 6 SAT y todo eso, pero pues siempre es complejo uno entender eso. Lo Es que pasa es, mecánico hasta cierto punto, pero ya después sí, toca uno jugársela con la cabeza a ver sí. cómo saca eso. Lo que pasa es que hay un grupo de problemas que son no polinomiales, o sea, que obedecen este tipo de complejidades, y acá adentro tenemos los que son NP completos. Los NP completos todos derivan de SAT. Usted puede convertir de esas entradas de SAT o a la inversa de cualquier manera. Usted puede hacer la transformación de problemas, o sea, problemas análogos. De hecho, desde SAT usted puede llegar hasta agente viajero, aunque bueno, queda larguísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted soluciona SAT en tiempo polinomial, o sea, en un tiempo que no sea exponencial, pues solucionó todos esos problemas en tiempo exponencial y no necesitaríamos de FADA, la verdad, gran cosa. Entonces, ¿qué les iba a decir? Entonces, básicamente, pero bueno, aquí volviendo a FLP, efectivamente, o sea, lo que yo quiero que vean y que no es fácil de ver es que toda función que yo haga para resolver cualquier problema sigue siempre follow, siempre sigue la gramática. No tiene otra opción, ¿listo? No tiene otra opción. Entonces, no sé si tienen más preguntas, muchachos, para irnos a un corto descanso. Pero entonces, o sea, yo que me perdí en esto, para entenderlo mejor tengo que ver la gramática y ver dónde va cada identificador para saber en sí dónde va libre y dónde no va libre. Exactamente, Pero correcto. ¿sin qué relevancia tiene el saber que sea libre o no sea libre la variable? Esto internamente lo hacen los lenguajes de programación para saber si usted declaró, o sea, si usted declaró y posteriormente asignó una variable. Esa es la utilidad de esto. Eso lo hacen internamente en el análisis sintáctico. Ok. Lo que estábamos viendo ahorita con JavaScript, pero aplicado a Scheme, para ver en qué punto se puede utilizar y qué punto no. O sea, si es libre, uno lo puede reutilizar después, y si no, pues es propia de la función solamente. Exactamente, Germán, exactamente, es correcto lo que tú dices. Ese es el objetivo de este pequeño tema. Pero pues digamos que yo lo enfoqué es, bueno, tienes la gramática, tienes unas reglas para saber si es ligada o no, esas reglas están ahí determinadas, eso no tiene, eso es así en cálculo lambda. Obviamente hay una demostración y una explicación, pero no voy a entrar en eso. Y básicamente, pues, diseñamos una función que nos sirve para resolver ese problema. Eso es lo que yo quería llegar. Ahorita cuando vean los... En cristiano podemos decir, es libre si es global. Es libre, no, es libre si no ha sido asignada. Es ligada si está asignada, básicamente. Ya. O sea que si no ha sido asignada, supongamos en el caso del JavaScript, como de hecho el compañero queda global. Sería un definer. No, es para saber si le hemos ligado un valor o no. Sirve este método. O sea, si la podemos consultar, básicamente. Si la variable está libre, si la consultamos, pues nos va a dar un definer. La podemos encontrar con el KDR y todo eso. Y si no es libre, entonces no la podemos encontrar de ninguna forma. Si no es libre, la puedes usar sin ningún problema. Porque ya tiene un valor. Eso es lo que sirve eso. La utilidad de esto es, internamente en los lenguajes, se utilizan estas rutinas, estas reglas. Obviamente estas reglas son para cálculo lambda. Cada lenguaje de programación maneja sus reglas semánticas para eso. Para determinar si una variable ha sido asignada o no. ¿Por qué? ¿Con qué objeto? Pues si usted la usa después, pues para que no vaya a producir un fallo. Que una variable no ha sido asignada, eso no le ha dado ningún valor, entonces pues si usted la intenta utilizar, pues le va a dar un error. Eso es el objetivo de esta parte. Es difícil a veces de verlo, pero bueno. Lo que dice Breiner es el resumen de lo que nosotros... Es como para ver esas variables que dejamos definidas y nunca las asignamos en todo el proyecto, correcto. O después pretendemos usar y no están asignadas. Ese es el objetivo de esto. Bueno, muchachos, son las 5:11, descansemos hasta las 5:20 y ya iríamos con el último pedacito de la clase, que serían esos árboles que nacen de aquí, y ya quedaríamos listos
para ya los dos temas que vendrían la otra semana, para ya poder entrar a la metodología de invertida, que es lo que nos falta. Listo, muchachos. Es que hacemos entonces esos 10 minuticos.